Es una noche cualquiera en el servicio de urgencias. Son las 11 de la noche, todo está tranquilo. Los compañeros del turno de tarde ya se han marchado. El relevo ha sido escaso y apenas quedan un par de pacientes en observación. El ambiente relajado e incluso distendido. Entre bromas y conversaciones con enfermería, residentes, celadores y TKs, nos permitimos un pequeño respiro. Nos sentamos un momento en el staff, cada uno sacando el móvil para intentar mandar un último mensaje de buenas noches a nuestros seres queridos. Y entonces el timbre de paradas rompe la calma. El equipo entero se pone en marcha. Cruzamos el servicio de urgencias con paso rápido. En cuestión de segundos estamos todos en la sala de paradas. El 112 ha traído a un paciente, un hombre inconsciente. No respira. Nos acercamos, comprobamos el pulso. Nada. El paciente está en parada cardíaca. Inmediatamente despejamos su tórax. No hay tiempo que perder. Le colocamos los electrodos del monitor. Necesitamos saber si estamos ante un ritmo desfibrilable o no. Y ahí está. El paciente está en fibrilación ventricular. Vamos, cargando 200 julios. Primer choque. No hay respuesta. Sigue en fibrilación ventricular. En ese momento, la sala de paradas se convierte en una coreografía perfectamente sincronizada. Nadie improvisa. Cada uno sabe qué hacer. Vamos, alguien a la vía aérea. Una enfermera en cada brazo, ya sabéis, 90 segundos para una vía venosa, sino una vía intraósea. Vamos a iniciar compresiones torácicas y vamos a hacer RCP de alta calidad. El que está en la vía aérea, intentar ponerle una IG y conectarlo a la capnografía lo antes que sea posible. Ya tendremos tiempo de intubarle después. Las compresiones torácicas comienzan con fuerza y ritmo adecuados. La ventilación se coordina con precisión. Todos estamos atentos, concentrados. Venga, chicos, tranquilos, todo va a salir bien. Que alguien me controle 2 minutos para hacer el próximo pulse check. La enfermería finalmente consigue una vía. ¡Ya tengo una vía! Sacamos una muestra para el laboratorio y un residente sube corriendo la muestra, sobre todo de la gasometría, para ver si eso nos da algún dato de alguna de las causas que pudieran ser reversibles. 2 minutos han pasado ya. Tiempo, vamos a comprobar ritmo y pulso. El paciente continúa en fibrilación ventricular. ¡Vamos! Segundo choque. 200 julios. Damos el choque y el paciente continúa en fibrilación ventricular. Continuamos las maniobras de RCP y esta vez administramos una adrenalina. Y en el momento en el que estamos dando el masaje, yo me pregunto, ¿y si el paciente no sale? ¿Y si después del siguiente ciclo sigue en fibrilación ventricular? ¿Y si estamos ante una fibrilación ventricular refractaria? Si alguna vez os habéis enfrentado a este escenario o teméis el momento en que os toque vivirlo, quedaos conmigo, porque en esta sesión os voy a contar todos los secretos para manejar la fibrilación ventricular refractaria. Vamos para allá. Muy buenas, chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina en el Barro. Esta vez vamos a tratar taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular refractaria. Sin duda un escenario complicado que nos puede hacer sudar porque, bueno, puede ocurrir que ante una situación de parada cardíaca en un paciente con fibrilación ventricular le estemos dando choques, intentando revertir toda esa situación y no lo consigamos, no lo consigamos, no lo consigamos. Y me ha parecido interesante porque creo que si somos capaces de dibujar un mapa, de alguna manera, un camino por donde transitar y qué cosas hacer, pues yo creo que eso nos va a dar bastante tranquilidad a la hora de enfrentarnos a este tipo de pacientes o este tipo de escenarios. Lo primero, pues hablar de conceptos, ¿no? ¿Qué es una taquicardia ventricular con respuesta eléctrica? Pues obviamente toda aquella taquicardia ventricular, fibrilación ventricular que responde con un choque, ¿no? El paciente viene con este ritmo, yo le doy un choque y de repente responde. El paciente entra en lo que es un ritmo que pueda generar una perfusión sistémica efectiva. Puede ser que nuestro paciente entra y salga en taquicardia ventricular o en fibrilación ventricular. O sea, viene mi paciente, le doy un choque, ¿no? El paciente sale a un ritmo que genera cierta reperfusión, pero luego por cualquier motivo vuelve otra vez a caer, vuelve a salir, etcétera, ¿no? Entonces eso es una taquicardia ventricular recurrente. La taquicardia o fibrilación ventricular refractaria
es aquella en la que yo le estoy dando choques a mi paciente, dándole fármacos y el paciente no sale de ese escenario. Eso es una taquicardia ventricular refractaria. Y luego está el concepto de tormenta eléctrica, que es aquel paciente que tiene más de 3 episodios recurrentes en 24 horas. Es decir, que puede ser que un paciente esté en tormenta eléctrica y a lo mejor no lo veamos porque nosotros lo vemos, le chocamos, sale, sube a una planta o sube a la UCI, pero luego ahí resulta que vuelve otra vez a entrar en taquicardia ventricular, lo chocan, vuelve a estar... O sea, en 24 horas ese episodio ocurre más de 3 veces. Bien, yo he denominado este escenario como el status arrhythmicus. Y esto yo no lo he sacado de ningún capítulo de Harry Potter, os lo puedo asegurar. Me parece que no existe este concepto, o sea, es una licencia que me he tomado, pero me parece que es muy similar al status epiléptico, ¿no? Del que hablamos el otro día. De alguna manera, existe alguna alteración, ¿no? Que genera un impulso eléctrico caótico en el miocardio y eso hace que de repente se genere pues, una situación tormentosa de despolarización incontrolada, como circuitos viciosos, ¿no? Que generan una situación pues, muy similar al estatus epiléptico, pero generando una arritmia cardíaca que en el paciente termina con la parada cardíaca del paciente, es decir, son al final ritmos que no generan reperfusión o perfusión sistémica. La causa principal de por qué llegamos a esta situación en la mayor parte de los casos es por isquemia. Es decir, la isquemia genera cierto grado de muerte celular, de hipoxia celular, y eso genera una serie de cambios celulares, ¿vale? Que de alguna manera alteran tanto la generación como la transmisión del impulso eléctrico. Incluso en pacientes que ya han tenido una cardiopatía isquémica previa, han tenido un infarto previo, la propia cicatriz puede generar alguna zona que sea generadora de impulsos ectópicos o una zona por la que si pasa el impulso eléctrico por ahí, de alguna manera se sufra algún tipo de alteración que hace que el paciente entre en esa tormenta eléctrica. Aproximadamente un 10% de pacientes con isquemia miocárdica activa desarrollan una arritmia ventricular antes de llegar al hospital. Es decir, que yo creo que ahí sí que hemos estado todos, ¿no? Que hemos visto pacientes que vienen con taquicardia de fibrilación auricular, pues la verdad es que casi la mayor parte de ellos van a ser de tipo isquémico y un 10% de nuestros pacientes con infarto pueden desarrollar una arritmia ventricular maligna. Eh, no es la única causa, es decir, como hemos visto, no solo el infarto, también alteraciones estructurales cardíacas como la miocardiopatía dilatada, ¿vale? Es decir, pueden también generar alteraciones en el sistema de conducción y que se genere de alguna manera esa respuesta eléctrica caótica. Trastornos genéticos, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, el síndrome de Brugada, síndrome del QT largo, etcétera. Alteraciones estructurales como la fibrosis, el remodelado eléctrico, la hipertrofia ventricular, por supuesto, factores metabólicos y electrolíticos, las alteraciones en el potasio, hiperpotasemia, la hipomagnesemia, la acidosis metabólica, y ahí, pues bueno, es decir, la acidosis metabólica, bien sea respiratoria, bien sea metabólica por intoxicación de lo que vosotros queráis, bloqueantes de los canales del sodio, como los antidepresivos tricíclicos, exceso de actividad adrenérgica, como es la cocaína, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro tipo de causas, como es el traumatismo eléctrico, paciente que de repente, es decir, le da un rayo en el tórax, ¿no? O el paciente con hipotermia, también la hipertermia, pero la hipotermia es una arritmia, desde luego, que cabe esperar en estos pacientes que vienen así y en pacientes ya con sepsis grave, con miocardiopatía inducida por sepsis, sobre todo por la tormenta de citoquinas. Entonces, vuelvo otra vez a insistir en el concepto. Tormenta eléctrica es diferente a taquicardia ventricular, fibrilación ventricular refractaria. La tormenta eléctrica son más de 3 episodios de taquicardia ventricular en 24 horas que normalmente se revierten fácilmente con la desfibrilación, pero sin embargo la taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular, cuando es refractaria, no responden al esquema de tratamiento que nos aporta la AJA normal. Y eso es lo que yo llamo el estatus arrítmico. Bien,
Entonces, ¿qué nos dice la AJA? ¿Qué dice el protocolo de la AJA? Pues yo creo que hemos revisado ese protocolo en la intro, ¿no? Es decir, nosotros comprobamos que el paciente no respira, no tiene pulso, despejamos el tórax, comprobamos si tiene un ritmo desfibrilable. Tiene un ritmo desfibrilable, está en fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, pum, le damos el choque, el primer choque, iniciamos RCP, 2 minutos. En ese tiempo nosotros intentamos actuar sobre la vía venosa, actuar sobre la vía aérea, pues un poquito todo lo que nosotros ya hemos hablado, que ya aprovecho para repasarlo, pues una enfermera de cada lado, alguien en la vía aérea pues pongamos inicialmente una IG, lo conectamos a la capnografía, lo conectamos al ventilador, sabemos cómo programar el ventilador, ya lo hemos hablado eso en la sesión de RCP, que os recomiendo que la repaséis si no la habéis escuchado. La vía venosa, 60-90 segundos para obtener una vía, si no una vía intraósea. Cogemos una primera muestra de analítica, hacemos RCP, es decir, todo eso ocurre simultáneamente, ¿no? A la vez que nosotros estamos haciendo todo eso, una vez que le he dado el primer choque y compruebo que el paciente sigue en fibrilación ventricular, inicio maniobras de RCP y mando colocarle unos pads, los pads desfibriladores que son anteriores y laterales, que es la posición estándar de toda la vida. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque a partir de ahí nos va a ser mucho más fácil hacer los controles de ritmo y descargas a partir de ahí, ¿no? Entonces, pasan 2 minutos, a los 2 minutos comprobamos, paciente sigue en fibrilación ventricular, administramos otro choque, después del segundo choque, la primera droga que hacemos es adrenalina y hacemos RCP. Y en ese momento de la RCP, pues a lo mejor ya tenemos algún resultado de la gasometría, vamos a ver cómo está el potasio, cómo está la acidosis, paciente, a lo mejor tenemos ya un poquito de historia también que nos ha llevado, un paciente toxicológico, es un paciente que está severamente hipotenso, por ejemplo, es un paciente trauma o es un paciente que está muy deshidratado, pues, los controles de glucosa, la temperatura, lo de la hipotermia, es un paciente obstructivo, a lo mejor ahí podemos coger el eco y ver si tiene una neumotensión, si tiene un taponamiento cardíaco, etcétera. Ese tipo de cosas lo hacemos en esos 2 minutos mientras se está dando el masaje y nunca se interrumpe. Y a partir de ahí, pues llegamos a en la finalización, es decir, esos 2 minutos, y llegamos a hacer el tercer pulse check. Y ahí vemos que el paciente sigue en fibrilación ventricular. Administramos choque y a partir de ahí lo que damos es amiodarona. Bien, entonces, lo que dice la AJA, efectivamente, es esto que hemos visto, ¿no? El paciente tiene un ritmo desfibrilable. Sí. ¿Qué hacemos? Choque, 2 minutos de RCP, acceso IV o intraóseo. Después de 2 minutos de RCP, ritmos desfibrilables, sí, descarga y administramos aquí la adrenalina, ¿vale? Y a partir de ahí entramos en ese ciclo de cada 2 minutos, pues choque, etcétera. Aquí ponen adrenalina 3-5 minutos. Ya os daré yo, es decir, mi opinión y lo que la gente opina acerca de eso en este escenario de una taquicardia ventricular refractaria. Y a partir de ahí, pues entramos en un bucle, en un ciclo de hacer RCP, choque, amiodarona, lidocaína, y aquí se acaba el protocolo. Es decir, que si el paciente no sale de aquí, no sabemos ni cuánta amiodarona hay que dar. Aquí en algún momento pone que hay que darle un bolo de 300, el segundo bolo de 150, la lidocaína. Aquí en lidocaína hablan de una dosis de 1 miligramo kilo, pero si os veis, el protocolo de la AJA no nos aclara realmente qué ocurre a partir de aquí. Es decir, a partir de aquí estamos como en una tierra de penumbra. Bien, entonces, una vez que llegamos a esa tierra de nadie tenebrosa, pues tenemos dudas, ¿no? Sobre dudas de qué fármacos utilizar y qué estrategias de desfibrilación, ¿no? Vamos a utilizar. Vamos a hablar de los fármacos al principio. Nosotros, como es lógico, es una arritmia, nosotros vamos a utilizar antiarrítmicos, ¿no? Y en concreto, es decir, hay tres tipos de fármacos, ¿no? Que los vamos a presentar primero y luego, un poquito más adelante, os voy a decir cómo vamos a utilizarlos. El primer fármaco del que vamos a hablar es la miodarona, ¿no? Desde luego no le sale de ojo a nadie que es un fármaco clave a utilizar en un paciente en ese escenario. La dosis inicial que damos, es decir, que es después de
el tercer choque, o sea, vamos, comprobamos que el paciente está parado, que tiene una fibrilación ventricular, le damos un choque, hacemos RCP, ya después del segundo choque se da adrenalina y ya en el tercer choque, cuando comprobamos, es decir, que el paciente ya, es decir, tenemos que dar un tercer choque porque sigue en fibrilación ventricular, damos 300 miligramos de amiodarona. Recordaros la presentación, la amiodarona viene cada ampolla son 150 miligramos y 3 mililitros, ¿vale? Entonces damos como dos ampollas en bolo. Y luego, en algún momento, es decir, se puede plantear una perfusión de mantenimiento. En esto hay dudas porque hay gente que aquí no nos movemos con evidencias abrumadoramente grandes, ¿no? Pero la gente que describen que la utilizan, pues o la utilizan, por ejemplo, ya después del primer bolo, es decir, de amiodarona, ponen ya una perfusión de amiodarona de mantenimiento, que es la perfusión estándar que siempre utilizamos, es a 1 miligramo minuto, ¿vale? Son 6 ampollas en 250 y 16 mililitros hora. Y hay otra gente que dice que no, que únicamente van dando bolos, van dando un primer bolo de amiodarona, luego en algún otro momento, es decir, se puede dar un bolo de 150 miligramos y cuando el paciente recupera la circulación espontánea, entonces ya lo dan en perfusión, ¿vale? Es decir, en ese sentido no hay ninguna claridad desde luego, de cómo utilizarla. Parece que la mayor parte de la gente que yo he estado escuchando y leyendo que trabajan en unidades de intensivos cardíacos, lo que prefieren es la opción de ir dándole bolos, ¿vale? Y si el paciente recupera circulación o recupera un ritmo normal, no se dan perfusión. Aunque en un principio, es decir, en casos como súper refractarios, después de dar el segundo bolo, pues ya le ponen una perfusión de amiodarona. Para recordaros, sencillamente, es decir, la amiodarona es un antiarrítmico de clase 3. Su efecto fundamental consiste en bloquear los canales de sodio, aunque también bloquea otros canales como los canales de potasio, ¿vale? Entonces, bueno, fundamentalmente la base que tiene la amiodarona es que va a funcionar disminuyendo la conducción del impulso eléctrico que genera el corazón, ¿no? Entonces, realmente, ¿vale? El estudio grande donde viene la evidencia del uso de amiodarona en ese contexto es un trabajo que se publica en el 99 en el New England Journal of Medicine, ¿vale? Que es amiodarona para resucitación en pacientes con parada cardíaca fuera del hospital en fibrilación ventricular. Y al loro que lo que demuestra este estudio es que simplemente, es decir, había un 44% de pacientes a los que se les daba amiodarona frente a un 34% de los pacientes a los que se les daba placebo que llegaban al hospital, ¿vale? Es decir, que tenían supervivencia a la llegada al hospital, es decir, que llegaban al hospital con alguna probabilidad de haber recuperado el pulso en algún momento. Es decir, no hablan de que realmente la miodarona demuestre ningún tipo de supervivencia al alta, ¿vale? O sea que lo que se apreció es que la supervivencia de pacientes en parada cardíaca, en el traslado desde el escenario al hospital, ¿vale? Es decir, esa supervivencia era del 44% de los pacientes a los que les daba amiodarona frente a un 34% a los que se les daba placebo. O sea que no es una evidencia realmente muy grande, pero es lo que tenemos. Con lo cual, nosotros, después de el tercer choque, ¿vale? Es decir, hacemos choque, segundo choque, adrenalina, tercer choque, sigue en fibrilación total, amiodarona. ¿Cuánto? 300 miligramos. Dos ampollas. Bueno, para los súper cafeteros, este trabajo también lo podéis encontrar como el Arrest Trial, es como se llamaba este trabajo. A alguien le puede surgir la duda de si utilizar procainamida en este contexto. Y la verdad que la respuesta es rápida y contundente, y es no. No se os pase por la cabeza utilizarla. Porque aunque a lo mejor algunos de vosotros habéis oído hablar del Procamio Trial, que es un trabajo que se hizo en pacientes con taquicardia ventricular, donde se compara procainamida con amiodarona y finalmente pues la procainamida sale ganando con un porcentaje a los 30 días de menores eventos cardíacos mayores, pero son pacientes con taquicardia ventricular con pulso. Es decir, en el contexto en que nosotros hablamos, en el contexto de parada cardiorrespiratoria, no es una buena opción, porque sobre todo la procainamida, es decir, no se da en bolo, se suele dar como en 20-30 minutos, ¿vale?
y realmente tarda como unos 25 minutos en alcanzar una dosis de carga, de efecto para poder utilizarlo, por lo cual en un contexto de parada cardíaca definitivamente no es un fármaco que, que sea, eh, que sea deseable utilizar. Vamos a otro fármaco a tener en cuenta, que es la lidocaína. La lidocaína es otro antiarrítmico, es un antiarrítmico de la clase 1B y funciona como bloqueante de los canales de sodio. Entonces alguien dirá, bueno, pues como la miodarona, ¿no? Lo que pasa es que la miodarona es más un bloqueante de canales de potasio, aunque también bloquea los canales de sodio. Y la lidocaína, es decir, aunque también bloquea algunos canales de potasio, pero bloquea más los canales de sodio. Entonces, bueno, la cuestión es que es otro antiarrítmico que también podemos disponer en este contexto para utilizarlo. Su dosis inicial sería 1 miligramo kilo de peso en bolo y la presentación que nosotros tenemos en el hospital es al 1% y al 5%. Es decir, al 1% es que cada mililitro tiene 10 miligramos y los viales son de 10 mililitros a 100 miligramos y al 5% pues es que cada mililitro tiene 50 miligramos, los viales son de 10 mililitros, 500 miligramos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo utilizarían la lidocaína? Bueno, pues la lidocaína se utilizaría porque en este esquema de choque, primer choque, ¿no? Segundo choque adrenalina, tercer choque amiodarona, cuarto choque. Ahí podríamos utilizar la lidocaína en el cuarto choque a 1 miligramo por kilo, porque luego en el quinto choque sería utilizar la miodarona a 150 miligramos, una ampolla en vez de dos, y luego en el sexto choque sería la lidocaína en vez de a 1 miligramo kilo, pues a 0,5 miligramos kilo. Es decir, nosotros lo que vamos a utilizar es un vial de 1%. Vamos a considerar que un paciente pesa entre 80 y 100 kilos, ¿vale? Y luego, pues, sean 10 mililitros pun en bolo cuando toque, que sería en el cuarto choque, ¿vale? O sea, pensad que es adrenalina, amiodarona, lidocaína, amiodarona 150. Si han pasado 10 minutos, porque no vamos a utilizar adrenalina cada 5 minutos, sino vamos a espaciar mucho más adrenalina, y el siguiente es lidocaína. O sea, vamos un poco alternando un antiarrítmico, otro antiarrítmico, luego el otro a menos dosis, el otro a menos dosis, etcétera. Y aquí otra vez lo mismo, es decir, una vez que ya hayamos agotado los bolos o lo ponemos en perfusión. La perfusión es 1,4 miligramos por minuto, es decir, cogeríamos una ampolla, un vial al 5%, lo dividimos en 250 y pues de 1 a 4 son de 30 mililitros hora a 120 mililitros hora, ¿vale? Y así utilizaríamos la lidocaína en ese contexto. Aunque os parezca ahora un poquito lioso, no os preocupéis que luego al final de la sesión reestructuramos otra vez todo desde el principio. Sobre todo la lidocaína en su momento tuvo mucho auge, sobre todo en situaciones de isquemia, ¿vale? Es decir, y sobre todo en pacientes con alargamiento del QT, es decir, el paciente que entra ahí porque tiene un QT alargado, o sea, una hipopotasemia, o un paciente con fármacos como por ejemplo pues, el levofloxacino que produce, por ejemplo, alargamiento del QT, etcétera, o por ejemplo pacientes con una hipocalcemia, por ejemplo, ahí la lidocaína puede ser de utilidad a las dosis a las que lo hemos mencionado. El trabajo en la que aparece la lidocaína en este contexto de fibrilación ventricular resistente y comparándolo con amiodarona es el ALIFE Trial. Es otro trabajo que se publica en New England en el 2002 y aunque aquí veis que hay una corrección, es decir, no hay una corrección sobre los resultados, sino hay una corrección en relación a algún dato estadístico, ¿no? Entonces, eh, lo que hace es el ALIFE este, es que es un estudio que comparó la eficacia de amiodarona frente a la lidocaína en pacientes con fibrilación ventricular resistente y los resultados mostraron que la amiodarona aumentaba la tasa de supervivencia hasta la admisión hospitalaria, ¿vale? Es decir, en comparación con la lidocaína, es decir, conseguían mejores resultados en un 23% mejor supervivencia versus un 12% la lidocaína, ¿de acuerdo? Sin embargo, luego, en otro trabajo que se hace en el Rock Alps, que es un trabajo que se publica en el 2016, parece que tampoco encontraron diferencias estadísticas muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el Rock Alp y el Alive Trial, este que os muestro, son los trabajos en los que
se basan para utilizar tanto amiodarona o lidocaína en el contexto de taquicardia ventricular resistente. Entonces, básicamente la idea que hay detrás es que tú utilizas uno, el que mejor resultados tiene es la amiodarona, y si la amiodarona no te funciona, pues vas utilizando lidocaína. Por supuesto, desde luego, otro grupo de fármacos que tenemos aquí a nuestra disposición son los betabloqueantes, ¿no? Entonces, bueno, ante una situación de hiperactividad, desde luego adrenérgica, eléctrica, no parece que utilizar un betabloqueante en algún momento es una buena opción, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente aquí os he comentado el Sumear y la presentación que hay, pero realmente nuestro campeón es Molol. Obviamente nosotros Esmolol lo tenemos en nuestro hospital, es el Brevibloc, y tiene varias ventajas y tiene un inconveniente. O sea, las ventajas es que actúa muy rápidamente, el momento que tú lo cortas, si lo utilizas en perfusión, deja también de actuar muy rápidamente. Pero la desventaja que tiene es que es un poco lioso su manejo, porque viene como con dos partes, ¿no? Por un lado, es decir, viene con un vial, ¿no? Con un vial que es lo que te permite darle la dosis de carga, que es esta, y luego viene, es decir, en una bolsa de perfusión que ya viene preparado. Entonces, el vial de Brevibloc que viene es un vial de 10 mililitros con 100 miligramos, o sea que cada mililitro tiene 10 miligramos, y si yo quiero darle a un paciente de 80 kilos la dosis adecuada, 500 microgramos por kilo, viene a ser 40.000 microgramos, son 40 miligramos. O sea, un paciente que yo, después de haberle dado con la amiodarona, haberle dado con la lidocaína, si sigue sin salir de esa situación, voy a utilizar esmolol, ¿no? Entonces, inicialmente daría un bolo de, si pesa 80 kilos, de 40 miligramos, o sea, 4 mililitros de la carga, y luego la bolsa de perfusión viene en 2.500 miligramos en 250 mililitros, viene ya preparada, es decir, que cada mililitro son 10 miligramos de Brevibloc. Y la perfusión son 50 microgramos por kilo por minuto, que ya he hecho yo los cálculos, que para una persona de 80 kilos viene a ser 24 mililitros hora. O sea que una vez que yo le he atizado con amiodarona, 300 miligramos, luego 150, luego le he dado la lidocaína, 1 miligramo kilo, luego le he dado a 0,5 miligramos kilo y sigue el paciente y sigo todavía sin poder revertir la situación, entonces ya lo que me quedan ya de fármacos son muy poquitas opciones. Ya me queda un beta bloqueante que utilizaré esmolol, ¿no? Es decir, 80 kilos, 4 mililitros de la dosis de carga y la perfusión a 24 mililitros hora. ¿Y esto de dónde viene? Pues viene de este trabajo, es decir, que es un trabajo que se publica en el 2016, lo publica Lee, y entonces, bueno, básicamente ese trabajo lo que demuestra es que en pacientes con fibrilación ventricular refractaria, a los que se les daba esmolol y a los que no, no es un trabajo muy grande, es decir, es un trabajo de 16 pacientes, pero bueno, es decir, es la mejor evidencia que tenemos, pues bueno, a esos 16 que les daban esmolol, un 56% de estos pudieron recuperar la circulación o terminar con la arritmia versus el 16% que les dieron placebo o no les dieron esmolol. Y esa es la mejor evidencia que nosotros tenemos en el contexto de taquicardia ventricular sin pulso refractaria, fibrilación ventricular refractaria para el uso de esmolol. Y si ya después de todo eso no nos ha funcionado nada, como fármacos, la última baza que tenemos es utilizar magnesio. A un bolo de 2 gramos, sabéis que el magnesio, el sulmetín, viene sobre todo en viales de 1,5 gramos, pues bueno, aproximadamente decir un vial o 2 viales se pueden utilizar de magnesio en ese caso. Entonces, repito, con los fármacos, choque, 2 minutos RCP y droga, ¿no? Es decir, la primera droga, la adrenalina. A partir de ahí, la adrenalina la daremos cada 10 minutos, no cada 3, 5 minutos, sino la espaciaremos en 10 minutos. ¿Por qué? Porque si tenemos una situación hiperadrenérgica, parece que no es lo más sensato darle mucha caña con mucha adrenalina. Pero entre medias, o sea, cada 2 minutos choque, pues es adrenalina, choque, amiodarona, choque, 150 de amiodarona, choque, si no sale lidocaína 1 miligramo kilo, choque 0,5 miligramos de lidocaína kilo, no sale choque, esmolol, no, es decir, 4 mililitros y la perfusión, 24 mililitros hora, no sale choque, le doy sulfato de magnesio, y si aquí ya no sale, lo que ya es
les pongo las perfusiones de lidocaína y perfusiones de amiodarona en cada brazo y a partir de ahí ya esto es un poco lo que los fármacos esto es lo que nosotros disponemos de armamento farmacológico para tratar a nuestro paciente en este escenario. Bueno, y como ya habíamos anunciado antes del tratamiento médico, que era una rama del tratamiento o una parte del tratamiento que podíamos ofrecer, otra parte, desde luego, es el tratamiento eléctrico. Todos nosotros en algún momento hemos desfibrilado una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Yo creo que no hay en un principio nada nuevo bajo el sol que debamos de descubrir aquí, ¿no? O tal vez sí hay cosas nuevas. Fijaos, permitidme hacer una breve introducción histórica de cómo surge el tema de la desfibrilación. La primera vez que se descubrió que aplicando electricidad, ¿no?, sobre el corazón de un ser vivo se podía volver a resetear el corazón, volver a llegar a un ritmo normal, fue un trabajo hecho en perros hace muchísimos años. Y es curioso cómo la RCP ha ido evolucionando desde el siglo XVIII hasta nuestros días. De hecho, quiero rescatar aquí una portada con la que yo me he encontrado, una portada de la revista JAMA en 1974, que hace una referencia acerca de cómo ha ido evolucionando la RCP y los cuidados inmediatos de RCP que hacemos. Fijaos, aquí, por ejemplo, llama la atención como ante un paciente inconsciente intentan no reanimarlo a base de golpes, ¿no? Aquí intentan reanimarlo utilizando pues algún tipo de animal que lo ponen aquí encima, ¿no? Aquí con el fuelle dándole ventilación en la boca, otro aquí, ¿no? Pues tocando la flauta. Este es como súper divertido, ¿no? Un paciente inconsciente lo ponen en un barril, ¿no? Es decir, ha habido como mucha evolución hasta que nosotros llegamos a este escenario, ¿no? Con la electricidad realmente ha ocurrido un poco lo mismo, ¿no? El primer médico que desfibriló un corazón fue este cirujano cardiotorácico en 1947, que era conocedor de los experimentos que se estaban haciendo con los perros, que os estaba comentando, y en la cirugía, durante la cirugía de un paciente que estaba interviniendo de pectus excavatum, de repente ese paciente entró en fibrilación ventricular y decidió aplicar electricidad con electrodos, ¿no?, a ese corazón del paciente, y ese paciente que entró en fibrilación ventricular, ¿no?, inmediatamente entró en ritmo sinusal. Más adelante, un cardiólogo americano, Paul Zoll, en los años 50, pues se planteó que esa electricidad, en vez de aplicarla directamente sobre el corazón, pues podríamos aplicarla sobre la pared torácica, ¿no? Y gracias a Paul Zoll nosotros tenemos desfibriladores externos actualmente. Y actualmente, pues llegamos a este escenario con este aparato, un monitor desfibrilador, que todos conocemos. Al año 1994, donde se publica un estudio en el JACC, que es el Journal of American College of Cardiology, un estudio con 5 pacientes, pacientes que estaban en fibrilación ventricular refractaria y utilizaron 2 desfibriladores externos para intentar revertir la fibrilación ventricular. La conclusión a la que llegaron era que en todos los pacientes en los que se aplicaba una desfibrilación con doble secuencia, todos ellos se resucitaron de forma exitosa. Y entonces las conclusiones dicen que este trabajo quiere de alguna forma apuntar la importancia de añadir un desfibrilador adicional en el caso de que los pacientes con fibrilación ventricular no respondan al tratamiento de choque estándar. Bien, vamos a esta diapositiva ahora. Vamos a volver a esta diapositiva a explicar un poquito en qué consiste esto del tratamiento eléctrico de la fibrilación ventricular. Pues fijaos, el gold estándar del tratamiento para la taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular es la desfibrilación eléctrica.
Desafortunadamente, cuando estamos ante una situación de fibrilación ventricular refractaria, el tratamiento eléctrico que nosotros hemos aplicado hasta ahora no ha funcionado. Pero eso no quiere decir que no le podamos dar una vuelta de tuerca más, ¿vale? Y administrar ese tratamiento eléctrico de una manera diferente. El objetivo del tratamiento eléctrico es intentar despolarizar la mayor cantidad de células miocárdicas que nos sea posible. La idea es, de alguna manera, resetear y organizar el flujo eléctrico de nuestro corazón para volver a tener un ritmo que sea hemodinámicamente eficaz. Necesitamos hacer llegar la mayor cantidad de corriente eléctrica a nuestro corazón para que el flujo de corriente sea efectivo en hacer la tarea que estamos buscando, que es la de buscar un ritmo útil. Para ello, no necesariamente tenemos que colocar los pads siempre en la posición estándar. La posición estándar, que es la posición anterior y lateral, con un electrodo, con un pad de electrodo puesto en el plano anterior del tórax, debajo de la clavícula derecha, y otra en la línea medio axilar izquierda. Esa es la forma estándar, pero cuando eso no funciona, podemos cambiar el vector, intentar cambiar que ese flujo de corriente tenga un vector diferente al que tiene normalmente. Y entonces podemos recurrir a colocar un parche anterior, justo como está anterior en el otro setup, y colocar el segundo pad en vez de la línea axilar media en la parte posterior del tórax, del lado izquierdo. Eso puede generar un flujo de corriente diferente para llegar a algunos sitios donde con la corriente eléctrica no llegamos. Y si ese dispositivo y si esa disposición no es suficiente para llegar a vencer o a revertir la fibrilación ventricular, podemos utilizar dos fibriladores y darle a nuestro paciente una doble secuencia de desfibrilación. Desfibrilar con un desfibrilador y con otro. Un desfibrilador tendría los pads en posición anterior-posterior y otro lo tendría en posición anterior-lateral. Una serie de cosas básicas de tratamiento eléctrico para intentar optimizar el contacto de los electrodos con la piel. La piel debe de estar seca, intentar que los pacientes que están sudorosos o muy diaforéticos, antes de colocar el pad, pues esa piel esté seca. También hay que intentar pegar totalmente el parche sobre la piel, que no queden bolsas de aire, etc. Al final lo que estamos buscando es, por todos los medios, optimizar el flujo de corriente al corazón. Pensad que si no conseguimos mejorar o optimizar eso con posiciones en los parches estándar, podemos cambiar el vector, hacer una posición anterior y posterior, y si eso no funciona, utilizar dos desfibriladores como el estudio que hicieron en el JAC en 1994 con 5 pacientes que no tuvo ninguna repercusión. Y así es como llegamos a un estudio que es en el momento actual la mayor evidencia de la que disponemos, que se publica en el 2022 por el doctor Cheskes en el New England Journal of Medicine, y es el DOSE-VF Trial. En este estudio, que se llama así, Defibrillation Strategies for Refractory Ventricular Fibrillation, se publica en 2022, pues lo que valoran es, vale, tenemos pacientes que están en fibrilación ventricular refractaria, no salen con los procedimientos estándar, vamos a aplicar todo lo que sabemos hasta ahora, vamos a aplicar cambio de vector, vamos a utilizar dos desfibriladores y vamos a ver cuáles son los resultados. Fue un estudio que se hizo con 450 pacientes, fue un estudio que se hizo durante la pandemia y ya os digo que tuvieron que suspenderlo porque realmente luego los datos que veían a favor de las diferentes estrategias eran muy superior a no hacerlas. También es verdad que el hecho de suspender un estudio antes de tiempo, porque realmente ellos habían calculado que necesitaban tener como unos 700 y pico pacientes. Bueno, durante el COVID también con menos personal de paramédicos, se hizo en Estados Unidos, en la esta hospitalaria, etcétera. Al final no llegaron a esos 700 pacientes, pero con los 450 pacientes ya obtuvieron valores que estadísticamente fueron muy, muy significativos. Y en el momento que se publicó hasta ahora, es decir, hay dentro de lo que es la comunidad científica de la medicina de urgencias y de los intensivos, ¿no?
en este tema en concreto, es un estudio que se nombra mucho y es un estudio que algunos consideran pues como un game changer, ¿no? Como un cambio de juego esto. Realmente, ya vimos que en el 94 ya se les había ocurrido, ¿no? Pero en el 2022 sale este trabajo adelante. Entonces, pues nada, ven diferentes estrategias, ¿no? Una es la primera que hemos comentado, los pads colocados anterior-lateral. Si eso no funciona, hacen un cambio de vector intentando colocar, es decir, una posición anterior y otra posterior, ¿vale? Anterior y posterior. Y luego, en caso de que no funcione, lo que hacen es que funcionan con el anterior-posterior y el anterior-lateral, con dos desfibriladores o con cuatro pads. ¿Qué tipo de estudio era? Pues fue un estudio randomizado, controlado, con 400, creo que aquí pongo 405, pero creo que eran 450 pacientes y lo que pretendían era comparar las diferentes estrategias de desfibrilación y cómo respondían a ellas. Entonces, el objetivo primario era la supervivencia al alta, ¿no? Del hospital, pacientes que en un principio vienen con esto, ¿no? ¿Cuántos pacientes sobreviven? ¿No? Y los objetivos secundarios eran pues, qué porcentaje de cese, de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular tenían, qué porcentaje de ellos recuperaban otra vez pulso y cuál era el resultado neurológico que obtenían. Entonces, pues bueno, lo que hacían eran cambio de vector cuando no funcionaba el estándar y cuando no funcionaba el cambio de vector, ¿no? Pues utilizaban desfibrilación de secuencia doble. Entonces, bueno, pues como ya hemos comentado, ¿no? Los pads estándar anterior-lateral, ¿no? Es decir, eso es un poco como nosotros lo utilizamos un poco por default, ¿no? Si queremos hacer cambio de vector anterior y posterior, ¿vale? Es decir, ¿cómo lo hacen? Pues en el momento que dan el choque, por ejemplo, imaginaos que esto es pues a partir del tercer choque, que es cuando ya el paciente le dan choque, choque, tres choques y no sale, pues el cuarto choque, ¿no? Una vez que han dado el tercer choque, ¿vale? Es decir, lo que hacen es que voltean al paciente, colocan la pegatina aquí atrás, ¿no? Y continúan con la RCP. Es verdad que en eso del cambio de vector se pierde algo de tiempo. Hay también trabajos ahora que han visto que se pierde. Pues si tú tienes una pausa de ritmo de 10 segundos, pues tardan unos 13 segundos equipos bien entrenados en hacerlo, ¿vale? Y ya hay alguna gente que lo que dice es que la posición estándar de dar choque debería de ser anterior-posterior, porque si luego tienes que poner un segundo, es decir, es logísticamente más fácil colocar una pegatina lateral y anterior sin necesidad de mover al paciente. Y la colocación de los dos parches. Colocación de dos parches, ¿no? Sería aquí anterior-posterior y anterior-lateral. Muy importante es que los parches no contacten unos con otros, porque si contactan un parche con el otro, hay riesgo de que el desfibrilador se estropee, se queme, ¿vale? O sea, al paciente no le pasaría nada, pero el desfibrilador te lo cargas, ¿vale? Entonces es muy importante que eso sea así. Y de hecho, en el trabajo de doctor Chesques, a mí me hizo mucha gracia porque pone, no tuvimos que lamentar ningún daño en ningún desfibrilador. Como hacer una película con animales, ¿no? Y dicen, pues ponemos que ningún animal sufrió daños, ¿no? Pues algo lo mismo con este trabajo. Si se hacen bien, no debería de haber daño sobre nuestro aparataje. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta estrategia? Pues bueno, cubrir mayor área del miocardio, generar mayor despolarización, llegar a generar un mayor gradiente, ¿vale? Es decir, que la electricidad llegue con más intensidad al corazón del que llega con la colocación estándar, ¿vale? Y, desde luego, intentar mejorar la probabilidad de éxito y que la eficacia de nuestros choques sea mejores que de una manera estándar. Los resultados del DOSE-VF, pues fijaos, con una desfibrilación estándar, pacientes que venían con fibrilación ventricular, ¿no? Es decir, una supervivencia del 13,3%, pacientes con fibrilación ventricular refractaria. Cuando de repente pasaban a la desfibrilación con choques en anteroposterior, 21,7%. Y si utilizaban doble secuencia, el double sequence external defibrillation, ¿vale? Pues tenían una supervivencia al alta del 30,4%. Fijaos, de dar choques
de forma estándar un 13,3%. Si cambiamos el vector, es decir, un 21,7%, o sea, mejor desfibrilar con cambio de vector que de forma estándar. Y si utilizamos la doble secuencia, 30,4%. Con respecto a la recuperación de pulso, pues con la desfibrilación estándar un 26%, con la desfibrilación de cambio de vector un 35,4%, probabilidad de recuperar circulación, y si se utilizan los dos desfibriladores de forma simultánea, hasta un 46% volvían a recuperar el pulso. El cese de la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, pues con la fibrilación estándar un 67%, con cambio de vector 79% y con doble secuencia 84%. O sea, fijaos que ya incluso se está viendo que tal vez a lo mejor la estrategia estándar de utilizar un parche anterior y otro posterior, ¿no? Hay mucha gente que se está ya empezando a plantear si realmente debemos de abandonar la colocación de parches de forma estándar e ir directamente a una posición anterior-posterior. Y si eso no funciona, ir directamente a la doble secuencia. La recuperación neurológica, pues resultados abrumadores, de un 11,2% que lograron darse de alta con un ranking menor de 2, a un 16,2%, pero a un 27% si se utilizan dos desfibriladores. Entonces, este trabajo es la mejor evidencia que tenemos. Parece que en las situaciones refractarias, ¿vale? El cambio de vector, desde luego, mejora con respecto a la aplicación de energía de la manera estándar, tradicional, y si nosotros utilizamos la doble secuencia, desde luego mejoran aún mucho más. Incluso vieron que en la doble secuencia, ¿cuál es el tiempo? Porque dijeron, vale, lo hacemos secuencial, no inmediata, es decir, que dispara uno y dispara otro. Incluso analizaron en el análisis de subgrupos cuál era el tiempo en el que mejores resultados se obtenían, y eran aquellos en los que se tardaban menos de 0,75 milisegundos. O sea, realmente es pam. O sea, cargo los dos desfibriladores, ¿no? Y voy uno y otro, voy pum, pum. O sea, le doy a uno y al otro, tac, 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 lo más rápido posible. Y eso es, en menos de un segundo, eso es lo que consigue mejores tasas de éxito. Importante la colocación, evitar que se toquen un parche con el otro, y antes de dar los choques tenerlos ya precargados para interrumpir el menor tiempo posible. La importancia del dose-VF, como ya hemos comentado, es la mejor evidencia que tenemos ahora, con resultados, desde luego, estadísticamente muy significativos, y que, desde luego, supone no solo un cambio de práctica clínica en los casos refractarios, sino que también nos planteamos si a lo mejor, tal vez, sería logísticamente mejor utilizar directamente ya una secuencia de parche anterior y posterior. Eso ahora mismo no está en las guías, pero es decir, desde luego la comunidad científica actualmente, es decir, se está planteando ese tipo de cosas, y como podéis imaginar, pues hay ahora un montón de estudios en marcha para ver hasta dónde llegamos ahí. En cualquier caso, yo creo que hemos visto hasta ahora que si llegamos a un escenario en el que tenemos una taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular en un paciente parado, los protocolos de la AJA claramente se quedan cortos. Hay un gran camino que recorrer, no solo con los antiarrítmicos, sino también a la hora en la que nosotros estamos desfibrilando a nuestros pacientes. Podemos utilizar la forma estándar inicialmente. Si ya después del segundo choque el paciente no sale, es muy probable decir que estemos ante un caso refractario. Vamos directamente a un cambio de vector anterior-posterior, giramos al paciente, colocamos el parche en la parte posterior del tórax, y si eso no funciona, vamos a una desfibrilación de secuencia doble. Si aún a pesar de todo esto, de todos los fármacos que le estamos poniendo, de los antiarrítmicos, de la forma de terapia eléctrica, primero estándar, cambio de vector, doble, pero ¿y si nuestro paciente sigue estando en fibrilación ventricular? Entonces tenemos un último truco que nosotros podemos hacer, que es el bloqueo del ganglio estrellado. El ganglio estrellado es un ganglio que está a nivel cervical lateral, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, donde
hay un montón de fibras simpáticas que van a inervar a nuestro corazón. Si nosotros podemos bloquear ese ganglio, nosotros estaríamos acortando ese flujo simpático o esa sobrecarga adrenérgica a nuestro corazón. Entonces, el bloqueo del ganglio estrellado es una técnica, creo que heroica, es decir, que si en algún momento nos vemos en ese escenario, podríamos aplicar, espero que no nos veamos nunca en esa tesitura. Realmente en lo que consiste es en localizar el ganglio estrellado. Entonces, eh, quiero enseñaros aquí este dibujo. Normalmente, o sea, el ganglio estrellado es esto, ¿vale? Y entonces aquí nosotros, sobre todo las referencias anatómicas que tenemos, el escaleno del cuello y el músculo largo del cuello. Obviamente esto es una cosa que hay que hacer guiada ecográficamente. Es muy fácil localizarlo. Y el otro día, es decir, con Víctor, tuvimos a un paciente, no que le hicimos una infiltración, pero que bueno, que pudimos hacerle una ecografía del cuello simplemente para ver los planos. Entonces, simplemente localizas más o menos como a nivel de C6, C7, que es donde ves el ala lateral del tiroides, ¿no? Con la sonda en transversal. Y entonces localizas la carótida, ¿vale? Y aquí está la vena yugular. En este caso, la vena yugular está como colapsada porque están presionando con la sonda, pero la vena yugular es un agujero negro muy importante. Se le pone el Doppler y se vería la arteria y la vena. Este es el músculo escaleno anterior y aquí estaría el músculo largo del cuello. ¿Os acordáis de esas dos referencias anatómicas? Entonces, introduciendo de forma lateral a la sonda, tendríamos que llegar justo a la parte posterior de la carótida y aquí es donde está el ganglio, las fibras simpáticas del ganglio estrellado. Ahí pondríamos unos 10 mililitros de MEPI al 2%, infiltraríamos ahí y eso puede darnos una opción a anular la corriente, o sea, la carga simpática o la descarga simpática sobre nuestro corazón y puede ser una opción para terminar una fibrilación ventricular ultra refractaria, diría yo. Es decir, esta que no ha ido con ningún caso, con ningún antiarrítmico, con ninguna combinación de antiarrítmicos, con ninguna forma de estrategia de electricidad, etcétera, pues que sepáis que este recurso existe. Y si realmente nuestro paciente sigue refractario aún a pesar de todo esto, pues una medida, probablemente decir antes que el ganglio estrellado, es el paciente llevarlo a un equipo ECMO. ¿No? Ya sabéis que el ECMO lo que hace es sustituir la función del corazón y la función del pulmón. Entonces, pues sería eso en nuestro centro. Sería muy, muy complicado porque, claro, es decir, estas son intervenciones que son más o menos rápidas, entonces, bueno, pues imagínate de Zamora llamar el equipo de ECMO de Salamanca, que el paciente vaya, tendría que ir en la ambulancia con masaje continuado, es decir, con un Lucas, obviamente, con dos desfibriladores chocándole hasta que llega. Yo creo que eso sería una cosa que, que es en nuestro medio no viable, pero, es decir, hay algunos sitios donde el tema del ECMO está ganando extraordinaria popularidad y hay algunos centros donde, por ejemplo, en París, por ejemplo, tienen un equipo ECMO portátil que se dedica a ir en situaciones de parada cardíaca en la calle, ¿vale? Es decir, en pacientes muy seleccionados, menos de 70 años, con una situación de paro cardíaco por una arritmia, que se hayan tardado menos de 5 minutos en atenderlos, etcétera, van ahí a la escena y canulan al paciente, ¿no? Bueno, que sepáis que eso existe. Yo creo que si nosotros tenemos la malísima suerte de tener un paciente refractario en nuestro hospital que no sale absolutamente a nada de esto, pues probablemente a lo mejor llevarlo a un centro ECMO creo que no aguantaría, porque por mucho que tenga un paciente una situación refractaria, en algún momento eso termina con la vida del paciente, ¿no? Pero bueno, que sepáis que el ECMO es una opción que tendríamos para este tipo de pacientes. Yo creo que ya os he dado toda la info que yo he podido encontrar al respecto de ese tema. Hemos hablado de fármacos, hemos hablado de estrategias de administrar electricidad a nuestro paciente, hemos hablado de infiltración del ganglio estrellado, hemos hablado de ECMO y ahora vamos a hacer un último resumen para integrarlo absolutamente todo.
Lo primero, todo comienza con un paciente en paro cardíaco, paciente que no responde, paciente que no respira, que no tiene pulso, lo tumbamos en la camilla, despejamos el tórax, comprobamos el ritmo, tiene un ritmo desfibrilable, ¡pum!, le damos un choque, no sale de ese choque y ya inmediatamente, además de dar la orden de la vía aérea, de coger las vías, la segunda orden es inmediatamente decir colocarle unos pads en la posición anterior lateral a este paciente. Hacemos RCP antes de esos 2 minutos. Aquí, pues, en esos 2 minutos tenemos para la vía aérea, conectarla a un respirador, monitorización de TCO2, acceso vascular, bueno, tener una analítica, mandarlo de manera emergente. No vamos a poner ninguna droga inicialmente hasta aquí. Llegamos al segundo paso y es el segundo choque. Pasan 2 minutos, comprobamos otra vez pulso, no tiene pulso, comprobamos ritmo, el paciente sigue en fibrilación ventricular, plus damos el segundo choque, adrenalina en este caso. Vamos a esparcir la adrenalina cada 10 minutos porque entendemos que el paciente de alguna manera tiene una situación hiperadrenérgica, casi todas las situaciones que llevan a este escenario cursan con eso, con lo cual parece que hay una tendencia bastante clara a esparcir la adrenalina, a no utilizarla cada 3 minutos, sino cada 7 minutos o incluso cada 10 minutos. Continuamos con la RCP, 2 minutos, y sobre todo intentamos ver causas reversibles, ¿no? El paciente está severamente hipoxémico, el paciente está severamente hipotenso, tiene algún proceso obstructivo, taponamiento cardíaco, TEP, neumotorax tensión, algún problema en la bomba, en el pump, ¿no? Que puede ser, pues normalmente shock cardiogénico por un infarto, paciente tiene una cardiopatía previa. Utilizamos todo eso. Si ya después del segundo choque el paciente no sale, es decir, doy choque, no sale, sigue, yo ya, decir, estoy avisando, vamos a preparar un segundo set de pads desfibriladores para colocar uno de ellos, es decir, en posición posterior. Es decir, o lo que hacemos es despegar el que está en la posición lateral y lo ponemos en la posición posterior, ¿de acuerdo? Llega el momento del tercer choque, ¿vale? Es decir, pasan 2 minutos, nosotros continuamos con el masaje y el paciente vemos que al dar el tercer choque, ¿vale? No sale. Entonces ya ahí estamos en taquicardia ventricular refractaria. Ya ahí yo ya continúo la RCP porque lo más importante de todo es la RCP, el masaje cardíaco, pero ya a partir de ahí yo ya doy la orden de que dispongamos de 2 desfibriladores. Entonces colocamos una ya está en posterior anterior, lo dejamos como está, y el otro, segundo desfibrilador, lo colocamos en anterior lateral. Y ya tengo los 2 desfibriladores puestos. Y le pongo 300 miligramos en bolo de amiodarona. Hacemos RCP 2 minutos, llega la forma de choque, el paciente sigue en taquicardia, fibrilación ventricular y lo que hacemos es doble choque. Es decir, tenemos los 2 desfibriladores cargados y hacemos pas, pas, pum, pum. ¿Vale? Administramos lidocaína, 100 miligramos, es decir, que es una ampolla entera de lidocaína, su paciente en torno a 80 kilos, y continuamos con nuestra RCP. Es decir, le hemos dado varios choques, hemos hecho cambio de vector, no funciona, hemos cambiado, hemos añadido un segundo desfibrilador, le hemos puesto amiodarona a nuestro paciente, le hemos puesto primero adrenalina, es decir, le hemos puesto ya lidocaína, continuamos con la RCP y vemos si hay alguna causa que podamos tratar, acidosis, hiperpotasemia, alteraciones en los iones, obstrucción, lo que queráis. Y llega el quinto paso. Cada 2 minutos nosotros hacemos control. Vemos que el paciente sigue en fibrilación ventricular. Damos otra vez doble choque. Y esta vez damos amiodarona 150 miligramos. Y aquí nos podemos ya plantear, hemos dado lidocaína, hemos dado amiodarona, no funciona, hemos dado amiodarona en bolo, no funciona. Vamos a ponerle una perfusión de amiodarona. Y continuamos con el FP de 2 minutos. ¿Cómo es la perfusión? 6 ampollas en 250 a 16 mililitros hora. Minuto 10, no es tantísimo tiempo. Paciente sigue en fibrilación ventricular. Le damos doble choque, le damos el segundo bolo de lidocaína a la mitad de dosis. Si le hemos puesto una ampolla al 1%, damos la mitad, o sea, 5 mililitros al 1%. Y consideramos a partir de aquí ponerle 3 gramos de magnesio, 2 ampollas de sulmetin y ya han pasado 10 minutos, vamos a por la segunda ampolla de adrenalina. Aquí, con el tema de la adrenalina, como la adrenalina es una droga que está muy bien en la actividad eléctrica sin pulso, en la sistolia, pero en un paciente que tiene fibrilación ventricular de cara ventricular es como más delicada utilizarla,
Hay gente que se guía de estos dos parámetros. Por ejemplo, si nosotros en algún momento pudiésemos tener una presión arterial invasiva, se ha visto que la presión arterial mínima para perfundir las coronarias está en 30. Entonces, si yo estoy consiguiendo que mi paciente tenga, con el masaje que le estoy dando, una presión arterial diastólica por encima de 30, no le doy la adrenalina. Es decir, porque al final la adrenalina lo que me genera es una situación de incremento de tono vascular para perfundir mis coronarias. Pero si mis coronarias están a una presión adecuada por encima de 30, yo tengo suficiente flujo, con lo cual no necesito la adrenalina. O por el contrario, si no dispongo de una medida invasiva de presión arterial, yo puedo valerme de la ETCO2. Si yo tengo una ETCO2 debajo de 20, ¿vale? Entonces, y yo tengo mi masaje optimizado, etcétera, le puedo poner esa adrenalina. Si no, le pongo la adrenalina. Si tengo datos de mala perfusión coronaria, ETCO2 baja o presión arterial diastólica bajo de 30, le pongo la adrenalina. Continuamos con la RCP, ya tenemos perfusión de amiodarona, 16 mililitros hora, perfusión de lidocaína, 1,4 miligramos minuto y la perfusión de esmolol, 50 microgramos kilo por minuto. Y si nada de eso sale, entonces yo puedo o ir a un bloqueo del ganglio estrellado, ya sabéis dónde localizarlo, C6, veis el tiroides, el escaleno anterior, músculo largo del cuello, la arteria carótida y detrás de la arteria carótida con una aguja infiltro de 5 o 10 mililitros de MEPI al 2%. Y si eso no funciona, lo que voy a hacer es considerar que este paciente pueda ser un candidato para ECMO. Si estoy en un hospital donde hay ECMO, perfecto. Si no estoy en un hospital donde haya ECMO, pues se podría contactar con ellos, seguir masaje con un dispositivo mecánico, con un Lucas, y seguir chocándole cada 2 minutos hasta que lleguemos a un sitio donde puedan canular al paciente y resolver el problema que tenga, que bien sea o una ablación en un laboratorio electrofisiológico o resolver la obstrucción coronaria o lo que sea. Chicos, ha sido mucha información. A mí me ha parecido, desde luego, un tema muy interesante. Probablemente yo creo que nunca nosotros lleguemos a una situación de recorrer este camino hasta el final, pero lo que está claro es que nosotros no vamos a llegar nunca a ningún destino si no conocemos el camino previamente. Yo he querido daros un mapa de todas las cosas que ante este escenario tenemos que tener en cuenta, de todas las cosas que podamos hacer y ojalá no tengamos nunca que llegar ahí, pero desde luego que nunca nos falten herramientas para darle a nuestros pacientes la mejor atención posible. Un placer, chicos. Un beso y un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en el barro. Chao, 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 chao.